Muy buenas amigos y amigas del podcast Desde la Azotea. Estamos un mes más muy alegres, muy contentos de esta serie de programas que estamos realizando en este 2021 con la Universidad de Costa Rica. Nos complace, ya estamos en el mes 11, o sea, episodio 11 de esta primera temporada, platicando sobre ciencia, divulgando ciencia y no solamente tratando de averiguar de qué trata, sino trayendo acá expertos que puedan explicar, que puedan aterrizar algunos conocimientos y que también puedan relacionarlos de alguna forma con elementos de la vida cotidiana, con situaciones que se aproximan a nosotros. Hoy tenemos este episodio del mes de noviembre y nos complace que nos acompañe el día de hoy el doctor Alejandro Delgado Castro. Él es docente, es investigador, profesor de la Universidad de Costa Rica en el área de ingeniería eléctrica. Él cuenta con un doctorado en ingeniería en electrónica de la Universidad de York y además tiene una maestría académica en ingeniería eléctrica. El profesor labora actualmente en el campus de Guanacaste, en Guanacaste, allá de la UCR, y también en la Facultad de Ingeniería Eléctrica aquí en la parte central. Profesor está de forma dual sirviendo, trabajando en la Universidad de Costa Rica. Nos complace que hayamos podido coincidir agendas y usted esté aquí con nosotros. Queremos primeramente saludarle. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos vean, ¿verdad? Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con usted y con la audiencia, ¿verdad? Compartiendo sobre estos temas interesantes, ¿verdad? Como usted dice, de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y hemos titulado el tema de hoy, Dimensión Sonido. Ay, Dios, ¿cuánto hay para platicar? De hecho, como es acostumbrado, tenemos con cada experto, cada invitado que viene a acompañarnos acá, una guía de preguntas, una especie de guión que es el que lleva el hilo de la conversación. A veces nos ocurre que en el platicar, ¿verdad?, que estamos contándole al oyente, surgen algunos datos extras. Se vale, profesor. Y justamente eso queremos poder aprovechar su presencia acá y que las personas que puedan escucharnos aquí en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras también puedan aprender y comprender de lo que usted nos va a platicar el día de hoy. Queremos arrancar, esta plática, esta charla, profesor de ciencia, preguntando y conversando sobre en qué consiste el procesamiento de sonido. Será bonito el término. Si no lo puede explicar, por favor. Claro que sí, Juan Carlos. El término de procesamiento de sonido realmente se refiere a las técnicas que se utilizan actualmente para grabar, para modificar y para generar nuevos tipos de sonido y para intentar comprender de alguna manera cómo es que nosotros en realidad escuchamos, ¿verdad? Porque el sistema auditivo que nosotros tenemos, formado pues por los oídos y por el propio cerebro, es realmente un sistema maravilloso que nos permite hacer muchísimas cosas y que nos permite a nosotros hasta cierto punto comprender el mundo que nos rodea. Claro. El sonido tiene la capacidad en nosotros de permitirnos explorar y navegar en el planeta en realidad, y también nos permite a nosotros sentir emociones, ¿verdad? Y nos permite comunicarnos. Definitivamente. De tal manera que entonces comprender la forma en la que nosotros interactuamos con el sonido y la forma en la que podemos utilizar nuevas tecnologías para modificarlo y para generar nuevas experiencias auditivas, pues es lo que nosotros intentamos realizar desde el área de procesamiento de sonido, básicamente. Qué maravilla, porque es algo que viene, estoy opinando de una vez, ¿verdad? Prematuramente.
pero uno lo escucha y dice, es algo que definitivamente beneficia al ser humano, no viene en detrimento, como hay tecnologías que a veces uno dice, mira, como que no lo utilizaron como que muy bien, ¿verdad? Pero uno escucha acá y dice, realmente eso tiene un potencial y un ímpetu de colaboración al ser humano tremenda. Y queremos seguir platicando sobre esto y que pueda tal vez explicarle al oyente, profesor, en qué consiste la creación de algoritmos capaces de procesar sonido, porque ahora es esta palabra de algoritmos en este tiempo en el que vivimos con tan tecnológico, voy a usar términos, ¿verdad? Bastante populares que la gente suele decir, ¿verdad? Y la era de los smartphones y todo esto, uno dice, es que hay un algoritmo que crean para que todo sea más, qué sé yo, más amigable con vos, que se te haga más fácil las cosas. Bueno, entonces queremos llevar esta palabra al ámbito de sonido y que le pueda explicar al oyente, repito la palabra, en qué consiste la creación de algoritmos capaces de procesar sonido. Pues sí, algoritmo es una palabra, pues sí, muy general, digamos, muy de moda y que hace básicamente referencia Exacto. a un programa Okay. de computadora que en realidad se utiliza para realizar algún proceso sobre el sonido. Ok. El sonido se puede procesar de muchas maneras. Existe una forma, digamos, analógica, que es utilizando cintas magnéticas, ¿verdad? Y circuitos electrónicos, pero también existe la capacidad de realizar ese procesamiento de manera digital con programas de computadoras. Y ahí es entonces donde viene el concepto de algoritmo, porque algoritmo en realidad nos va a permitir saber qué es lo que se está haciendo sobre el sonido. Eh, Actualmente, pues de nuevo, dado que el sonido realmente está ahora en todas partes y siempre lo ha estado, pero más que todo ahora, con toda esta invasión tecnológica, si se quiere decir, nosotros queremos que nuestra experiencia auditiva sea ojalá la mejor, ¿verdad? Si estamos jugando un juego de video, si estamos viendo una película, si estamos escuchando música con audífonos, queremos realmente sentirnos en el teatro, sentirnos en el ambiente que estamos jugando. Exacto. Y para poder generar esa experiencia auditiva realista en la persona que está utilizando el sistema, Okay. pues el sonido hay que modificarlo de manera tal que nosotros podamos crear esa ilusión. Y ahí es donde viene el término de algoritmo, porque para poder hacer eso hay que seguir una serie de pasos. Okay. Hay que realizar varias tareas con tal de obtener ese sonido que nosotros queremos utilizar en entretenimiento o que queremos utilizar, por ejemplo, en aplicaciones de medicina o que queremos utilizar para extraer información propiamente del sonido, ¿verdad? Wow, increíble. Increíble porque ahora, de hecho, profesor, hace unos días, eh, algo que estoy un poquitito nada más dando un paso al costado de nuestro guión, profesor, pero escuchaba una noticia de el dueño de esta empresa famosa de redes sociales, del Facebook, que le quieren cambiar el nombre porque ellos aspiran a mejorar la tecnología que tienen, ¿verdad? O sea, que sea todavía mejor y crear un universo virtual, metaverso, cobra mucho sentido el que la tecnología en el área de sonido pueda, ¿verdad?, imitar, igualar ciertos escenarios, porque si la gente va o ellos pretenden ofrecer una experiencia virtual, un mundo, casi un universo, necesitarán, ¿verdad?, que cuando me ponga mis cascos, mis audífonos o el instrumento que coloque sobre las orejas, que me dé esa experiencia. ¿Qué tan importante es el desarrollo de esto entonces, verdad? Para de la mano con lo que está ocurriendo, ¿verdad, profesor? Con lo que ocurre alrededor Claro, nuestro. Muy claro, interesante. cómo no. Ahora, quiero seguir conversando, profesor, porque cuando la gente habla de sonido, a veces la gente puede ver algún documental, puede ver alguna explicación y tienden a relacionar el sonido con la matemática. Bueno, eh, ¿existe alguna relación?
Y si la hay, ¿cuál es la relación entre las matemáticas y el sonido? Sí, claro que la hay. Como en muchas otras aplicaciones de ingeniería, se está trabajando sobre, digamos, sistemas físicos, porque el sonido al fin y al cabo es una onda que se propaga por el aire, por las partículas del aire, y que por alguna razón nuestros oídos y nuestro cerebro lo interpreta como eso, lo que nosotros le llamamos sonido, esa sensación de escuchar. Wow. Pero de nuevo, desde el área de ingeniería uno busca pues comprender el fenómeno y explicarlo de una manera en la que, digamos, todos estemos hablando de lo mismo, ¿verdad? Okay. Todos podamos comprender como la misma idea. Así es. Y el lenguaje que nosotros utilizamos es la matemática, ¿verdad? Entonces, con técnicas matemáticas, funciones, ecuaciones y todo eso, uno puede modelar hasta cierto punto esa onda que se propaga por el aire. Okay. Y podemos comprender, por ejemplo, por qué un sonido es agudo, por qué un sonido es grave, por qué un sonido es muy fuerte, y cosas, por ejemplo, direccionabilidad, por ejemplo, de dónde viene ese sonido, en qué parte es que viene, cómo es que yo puedo jugar con esa direccionabilidad. Okay. Y ahí pues intervienen mucho las matemáticas y es la forma nuevamente en la que nosotros podemos intentar explicar esos fenómenos físicos. Qué interesante esto para los que, bueno, no es un misterio. A la mayoría de la población costarricense se le hace difícil la matemática. Las pruebas PISA lo han demostrado. Entonces, pero es muy interesante porque la gente se le rehuye, pero cuando logra tal vez darse cuenta o le recalcamos que fenómenos, ¿verdad? Tienen que ver con ellos tan intrínsecamente, se explican a través de la matemática, puede cobrar mayor sentido. Decir, mira, qué interesante, ¿cómo puedo entender, verdad? Este proceso a través de números, ¿verdad? Eso yo creo que es importante rescatarlo, ¿verdad? No ver la matemática también como la enemiga, como lo que no... Profe. Es muy interesante. Es muy interesante y una vez que uno se sumerge ahí, a veces queda uno enganchado, ¿verdad? Y es que justamente, profe, también siempre no tratamos de mantener en cada programa de esta temporada este hilo siempre vocacional, ¿verdad? Y hay estudiantes que le dicen a veces a los profesores en el colegio, ¿y a mí para qué me sirve eso, verdad? Un montón de números y de situaciones a las que se exponen en la clase de mate, es que tiene mucho sentido. Hay muchos fenómenos que se pueden explicar a través de. Es que importante es el desarrollo de esta área en el ser humano para comprender mejor las cosas. Profesor, vamos a avanzar. Queremos que nos platique sobre el proceso por el cual se consigue restaurar una grabación de sonido con fallas, pero en el origen, ¿verdad? Con fallas de origen, como dice. Claro. Usted va a empezar a explicarnos. Yo en algún momento lo interrumpo porque hay una página web que ahora usted nos puede indicar que es página web, producción suya. Y yo me tomé la libertad de ir a la página, de verla, y me redirigió a un SoundCloud en donde pude accesar a unas grabaciones que usted nos comparte y la gente puede accesar a ellas también. Y me llamó la atención una marcha de Heredia, ya le voy a decir y ya la voy a poner, pero una versión sin restaurar y una versión restaurada. Entonces, mientras que usted nos explica este proceso, cómo se consigue restaurar, yo voy a listar las grabaciones y en un momentito ya las ponemos para que el oyente pueda escuchar esa diferencia. ¿Está bien, profesor? Por supuesto, excelente, claro. Claro que sí. Bueno, el proceso de restauración de una grabación sonora, pues es un proceso bastante complicado, pero al mismo tiempo interesante porque hay que ir quitando esas impurezas poco a poco y no siempre tiene uno una receta definida para hacerlo, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es ciencia porque hay una serie de algoritmos que uno aplica sobre ese sonido para poder eliminarle cosas que no nos gusta escuchar.
pero al mismo tiempo también es un arte porque se trata de hacerlo con cuidado de tal manera que el resultado a nosotros nos suene bien. La ventaja es que nuevamente cada uno de nosotros tiene un par de oídos y un sistema auditivo que nos permite ir evaluando la forma en la que se va restaurando. Sin embargo, en esas grabaciones que usted menciona, básicamente la forma en la que se hizo la restauración es utilizando una técnica que se conoce como limitación de coeficientes wavelet, que es una especie de transformación que se hace sobre el sonido en el cual lo que es ruido y lo que es música tiende a separarse un poco más, ¿verdad? El problema es que a veces el ruido y el sonido que nos interesa están mezclados de manera muy intrincada, por lo que separar uno del otro se vuelve un poco complejo. De ahí que entonces en este dominio wavelet que le menciono, el ruido, digamos, esas impurezas que normalmente tenían los discos de acetato antes, Así es. los rayones, los clics, la fricción de la aguja sobre el surco del disco, logran estar un poco más separados de tal manera que yo puedo decir, bueno, a mí me parece que esta serie de información tiene que ver con ruido, por lo tanto la voy a eliminar. Y esta otra parte de la información pareciera que sí es la música que yo quiero rescatar, por lo tanto más bien la voy a conservar. Y cuando se ha hecho la separación, pues entonces se puede volver a crear una señal de sonido nueva que en buena teoría debería de incorporar los cambios, es decir, debería de mantener una mejor calidad y representar de mejor manera pues el sonido original que se grabó. Okay. Entonces esa es pues una forma que se puede utilizar para generar esas restauraciones, aunque como le digo, normalmente implica muchas pruebas, ¿verdad? En la que uno dice, bueno, voy a reducir un poquito más a ver hasta qué punto logro mejorar el resultado, porque a veces ocurre que por reducir uno mucho el ruido, el sonido original pierde brillo, pierde rango dinámico que se llama, y entonces al final resulta ser pues un poco contraproducente, entonces uno vuelve atrás y reajusta el proceso para entonces mantener un poco más de realismo en el audio, pero básicamente es así como funciona, o al menos una de las técnicas que yo he utilizado, aunque hay pues bastantes más, ¿verdad? Lo que pasa es que tratan de eso, de ver de qué manera uno puede separar sonido de impurezas, que es lo que al fin y al cabo ya hoy en día con tanto sonido digital, ¿verdad? Ya no nos gusta tener en una grabación, ¿verdad? Uno dice, ah, caramba, quiero que el sonido suene como si hubiera sido grabado hoy. Exacto. Lo que pasa nítido. Es que muchas, nítido, claro, limpio, ¿verdad? Así es. Y hay mucho material audiovisual que fue grabado pues hace ya muchas décadas, y esas técnicas de grabación no pueden igualar la calidad que hay hoy en día, por lo tanto la restauración se vuelve una alternativa interesante, claro. Muy interesante, profesor, y vamos a escuchar la marcha de Heredia, versión original. Ojalá que usted que nos está oyendo tenga ahí grabado el sonido, porque voy a poner la versión restaurada, ¿ok? En este momento, para que también podamos escucharla aquí con el profesor, luego de lo que él nos acaba de explicar. Profesor, se fue ese como guis fuerte, esos clics tremendos que sonaban como por arte de magia, como si lo hubieran vuelto a tocar otra vez.
Exactamente. Qué impresionante. Y esto es algo que, como toda tecnología, me imagino, cada día se puede perfeccionar todavía más, me imagino, con los ordenadores nuevos, con todo lo que va ocurriendo. Y me pongo a pensar entonces en procesos de restauración de esas grabaciones de antaño, que van a volver a la vida definitivamente, como cuando colorean de nuevo o le dan color, perdón, a una fotografía de esas de blanco y negro, ¿verdad? Qué maravilla. Exacto. Sí, digamos, el fenómeno es exactamente el mismo que usted menciona. Es como darle color a una foto de blanco y negro. Eso lo describe muy bien. En este caso, y vale la pena también mencionar que esa marcha Heredia es compuesta por don Julio Fonseca Gutiérrez, ¿verdad? Increíble. El compositor costarricense. Por supuesto. Y ese disco de donde salió esa grabación fue realizado como en 1916, entre 1916 y 1925 se calcula. Increíble. Por lo que el método de grabación era muy poco preciso en esa época. Y ahora pues reduciéndole mucho de ese ruido que tiene, la música logra adquirir un mayor brillo, por supuesto. Se nota, se percibe. Y en ese caso, pues también, en esa grabación en particular se utilizó un filtro analógico también para ayudar a la restauración. Entonces fue una combinación de tecnología analógica con procesamiento digital de señales. Y sí, eso eso va a ir mejorando, evidentemente, conforme pasan los años. Y ahora que está también de moda las técnicas de aprendizaje de máquina, redes neuronales y todo ese tipo de nuevas tecnologías, lo único que se puede esperar es que el proceso se vuelva aún más preciso y el resultado aún más interesante, ¿verdad? Claro. Qué maravilla para el investigador poder decir y deleitarse diciendo esto que hago, sé que lo puedo inclusive mejorar, o sea, esa actualización, ¿verdad? Que la gente está acostumbrado con esto, con estas palabras, actualización, porque el teléfono a veces lo encienden y que actualice la aplicación, que tiene nuevas funciones, que actualice el software del teléfono porque tiene nuevas características. Entonces la gente está acostumbrado a escuchar este término, y justamente en el área científica igual, uno puede volver otra vez a su esfuerzo, a su trabajo, sacar una versión aún mejorada. Y qué bien, ¿verdad? Estamos justamente en un momento bastante interesante de la historia. Queremos seguir platicando, profesor, porque esto nos gustó y qué bonito de realmente tener aquí un poquito de historia, ¿verdad? Y de la página, profesor, que usted tiene también, ¿verdad? Si gusta, puede nombrarla de una vez porque hay más piezas musicales, más sonidos para que la gente pueda escuchar. Profesor, aprovechemos de una vez. Claro, claro, cómo no. La página web es www.dsp-dimension.com. Y sí, en esa página es la que yo utilizo pues para compartir muchas de las cuestiones que yo hago relacionadas con sonido y de lo que hacen también mis estudiantes cuando trabajan sus proyectos en sonido digamos, bajo mi supervisión, si se quiere. Pero sí, ahí hay restauración de sonidos, separación de fuentes sonoras, muchas cosas más, claro. Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Profesor, ¿podría hablarnos un poquito ahora al respecto de esto? El tiempo también sigue avanzando. Vamos a hablar un poquito de las voces, ¿le parece, profesor? Claro que sí. ¿Por qué, si las voces se parecen tanto? Ojo, esta pregunta que tampoco la ha escuchado mucha gente. Los asistentes de voz de nuestros teléfonos, que la gente ahora que invoca a la conocida Siri tal cosa con el teléfono, esta marca de la manzana, o el otro asistente Bixby, o la famosa Alexa, también de otra marca. ¿Por qué, si las voces a veces se parecen tanto, ese asistente no despierta a veces cuando le invoca o le llama a alguien que no es el dueño de ese aparato, ¿verdad? ¿De qué manera funcionan que detectan que es el dueño el que les está invocando y no es otro? Entonces por eso no se activan. ¿Cómo podríamos explicarle eso al oyente?
Muy interesante la pregunta y el asunto es que para la computadora, la forma en la que se detectan, bueno, digo computadora, pero puede ser perfectamente un teléfono, ¿verdad? Que hoy por hoy son casi computadoras. Claro. La forma en la que se detecta el hablante o se reconoce el hablante es mediante una serie de particularidades que los programas logran extraer del propio sonido y que sí son muy característicos de una persona en particular. Me refiero, por ejemplo, a detalles como la frecuencia fundamental de la persona que está hablando. Eso permite diferenciar, por ejemplo, un hablante masculino de un hablante femenino, por ejemplo, y características, sobre todo de la forma en la que uno pronuncia vocales, también son muy utilizadas para detectar hablante. Uh-huh. Y más recientemente se utilizan algoritmos basados en aprendizaje de máquina y modelado, digamos, profundo de un hablante. Uh-huh. De tal manera que si, por ejemplo, su asistente en el teléfono celular se acostumbra a escuchar su voz, uh-huh, es porque precisamente cada vez que usted le habla, el algoritmo o el proceso computacional está revisando constantemente esas características y está aprendiendo. Así como cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de nuestros padres o aprendemos a escuchar la voz de nuestros hijos. El proceso es muy parecido, solo que ocurre a nivel computacional, de tal manera que luego de haberlo escuchado usted muchas veces, el teléfono se va a acostumbrar a su voz de una manera pues bastante precisa, de tal manera que si después llego yo y le hablo, uh-huh, le va a sonar extraño porque esas características que él va a extraer del sonido no van a coincidir con las que extrajo de su voz. Entonces va a decir, como que esta no es la persona a la que me habla normalmente, entonces no le voy a hacer caso. Qué impresionante. Claro. Qué sorprendente cómo ahora hemos llegado al momento en que un aparato tan pequeño como un dispositivo móvil, un celular, un smartphone, hace todo eso en tan corto tiempo, ¿verdad? Porque no es como que uno le hable y que un día después le contesta o no le contesta, lo hace en segundos. O sea, es una capacidad, claro, de procesamiento grande de todas las variables o de algunas de las variables que usted nos ha dicho. Cuidado, y hay más, ¿verdad? Hay muchas más, sí, claro. Sorprendente, profesor, y que lo pueda hacer, pero no deja de ser llamativo y que esto siga avanzando todavía. Y va a llegar el momento en que va a poder reconocer a varios de la familia, ¿verdad? No solo a uno, ¿verdad? Es increíble. Sí, es. Las opciones a futuro van a ser bastante amplias, claro. Fantástico, profesor. Queremos avanzar y queremos justamente quedarnos ahí un momentito en los smartphones, porque es algo que está ahí con nosotros y que creo que va a seguir por un tiempillo más. Justamente ahora te promocionan algunos dispositivos y te dicen que este dispositivo tiene cancelación de ruido y lo promocionan y te dicen que esto te va a ayudar en la experiencia durante las llamadas, por ejemplo, o videollamadas que ahora están de moda, ¿verdad? Dices que tiene cancelación de ruido, sus micrófonos, le añadimos, ¿verdad? Una cancelación de ruido y entonces ya, así popularmente, la bulla, ¿verdad? Como dicen, el sonido que esté ahí detrás tuyo, cerca tuyo, que incomode, ya no va a incomodar en la llamada. Bueno, profesor, ¿en qué consiste eso de cancelación de ruido? La clave de la cancelación de ruido radica en el modelado, precisamente, sea del ruido o sea del sonido que yo quiero rescatar. Okay. Si yo, por ejemplo, tengo un micrófono como el que tengo ahorita acá, capturando mi voz, ese micrófono está no solo percibiendo mi voz, sino también, por ejemplo, el ruido del aire acondicionado. Entonces, la computadora, en este caso, tiene que ver cómo puede modelar aquello que está escuchando por el micrófono para ver a qué se parece lo que está escuchando el micrófono. Si lo que se escucha en el micrófono coincide con un modelo, digamos, de voz humana, entonces el proceso computacional va
a amplificar, digamos, o va a rescatar ese sonido que pareciera ser voz, mientras que todo lo demás tiende a quedar un poco disminuido en el fondo de la grabación. El ruido del aire acondicionado también es un ruido que pareciera no tener como un modelo claro. Pareciera ser una cuestión más caótica, más, digamos, aleatoria, si se quiere. Pareciera que no tiene una estructura clara, mientras que mi voz pareciera coincidir con lo que la computadora conoce y ha aprendido a reconocer como voz. Entonces ella dice, bueno, como que esto pareciera ser voz, lo voy a retener, lo voy a amplificar, y lo que pareciera ser ruido, que no pareciera ser nada, entonces más bien lo voy a atenuar, lo voy a dejar en el fondo, para de esa manera entonces mejorar la experiencia auditiva. Eso podría ser también aplicación de lo que nosotros hablábamos hace un momento de la reducción de ruido en grabaciones viejitas, ¿verdad? Ajá. El proceso es parecido. Uno intenta eliminar todo aquello que pareciera no coincidir con el modelo de la música. En un cancelador de ruido, por ejemplo, aplicado a la telefonía móvil, lo que se busca es retener aquello que pareciera ser voz. Entonces, la banda de frecuencias donde uno normalmente tiene la voz humana es la que se estudia como con más detalle en el proceso, y lo que está fuera de ahí, entonces tal vez pareciera ser ruido, entonces lo vamos a eliminar un poco. Y la verdad es que, de nuevo, hoy por hoy, con esa capacidad que tienen los teléfonos celulares para realizar procesos muy rápidos y muy complejos, el proceso de cancelación de ruido se ha vuelto bastante eficiente, de tal manera que uno puede hablar estando en media calle, ahí en la avenida Segunda, por teléfono, y la otra persona realmente escucha perfectamente bien lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, tienen aplicaciones muy, muy útiles en la actualidad, claro. Es impresionante porque justamente iba a añadir eso, que es básico, se parece al proceso de restauración, solo que aplicado en tiempo real, ¿verdad? Ajá, correcto. Es increíble, o sea, es sorprendente la capacidad de procesamiento de las máquinas. Sí. Actualmente, para aprovechar todos estos recursos que hay para el sonido, ¿verdad? Para poder jugar, digo yo, en el buen término, con todo esto. Profesor, justamente queremos ahora hablar sobre los implantes cocleares. ¿Quién? Ajá. Y nos podría o explicarle al oyente cuál es la ciencia que hay detrás de esos implantes o aparatos cocleares. Son aparatos realmente interesantes, porque la cóclea es básicamente ese pequeño órgano que tenemos dentro de la cabeza, más o menos detrás de la oreja, que tiene la forma como de esos caracoles que nosotros encontramos en la playa, ¿verdad? Que es como una espiral y cada vez se va volviendo más angosta y todo eso. La cóclea es muy parecido, y ahí en la cóclea es exactamente donde esa vibración mecánica, que es el sonido, esa onda de presión que viaja por el aire, se transforma en un impulso eléctrico, en un pequeñísimo impulso eléctrico que nuestro cerebro interpreta como sonido, ¿verdad? Pero por alguna razón, algunas personas, por diferentes patologías, no logran hacer esa conversión de manera adecuada, o no la logran hacer del todo, y por eso es que tienen, digamos, un problema auditivo, ¿verdad? Que no escuchan bien. Resulta que en algún momento a un grupo de personas se le ocurrió la posibilidad de intentar estimular la cóclea de manera artificial, no de manera natural, digamos, utilizando los huesecillos y toda la cadena de pequeñas partes que hay dentro del oído, sino de manera artificial completamente. Entonces, si alguien tenía problemas haciendo esa conversión, entonces se le implanta un pequeñísimo electrodo, un electrodo metálico, pero sumamente pequeño. Imagínense que va dentro de ese caracol, y que tiende entonces a estimular las células de la cóclea para intentar
devolver hasta cierto punto una capacidad de escucha a la persona. Entonces, la persona termina escuchando como con una especie de micrófono que se coloca en alguna parte, digamos, adecuada, cerca de los oídos o de la cabeza. Ujú. Y ese micrófono convierte el sonido en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se envía a ese electrodo y el electrodo intenta estimular la cóclea para que el cerebro intente capturar algunas pistas del sonido que está originando ese impulso eléctrico. Lo que hay que destacar es que la persona recupera una cierta capacidad de escucha, aunque la escucha de esa persona no va a ser la misma escucha que, por ejemplo, usted y yo tenemos o las personas que nos están escuchando. Sin embargo, a muchas de estas personas que antes no escuchaban del todo, se les da la posibilidad, por ejemplo, de comprender el habla. Entonces ya pueden entender a una persona que les está hablando o pueden escuchar ruidos, por ejemplo, de alerta, una alarma de incendio, por ejemplo, el pito de un carro. Y entonces sí se recupera una gran capacidad. Lo que pasa es que muchas de estas personas a veces han intentado comentar la forma en la que ellos escuchan y es diferente a la forma en la que nosotros escuchamos, digamos, utilizando nuestros oídos pues naturales, normales. Sin embargo, ha sido pues también una técnica que ha ido avanzando durante los últimos años y que también poco a poco probablemente irá mejorando en su capacidad para reproducir los sonidos del mundo, para que estas personas puedan escuchar, por ejemplo, música, puedan escuchar esos pequeños y sutiles sonidos que a veces a nosotros nos gusta tanto, ¿verdad? O nos generan emociones muy positivas, claro. Qué maravilla. Y qué manera de poder entenderlo y usted explicarlo, profesor. Y no dudamos que sigan, no sé si la palabra es apropiada, pero considero práctica para poder entender, sigan habiendo actualizaciones, ¿ok? Sí. De todo este esfuerzo, de estos esfuerzos y para mejorar todavía la calidad de vida de todas las personas. Profesor, vamos ya acercándonos a la parte de final de nuestro programa. Queremos platicar un poquito porque hemos escuchado dentro de la conversación términos como analógico o digital. Entonces, justamente que le pueda explicar al oyente cómo es que es posible convertir, ojo, y asociamos un poquito en algún momento analógico como un poquito más de antes, ¿ok? Y digital como un poquito más de acá, más de ahora. Pero bueno, ¿cómo es que es posible convertir una señal analógica en digital, ¿verdad? Y viceversa, y digital en analógica, si se puede. Profesor. Claro. Lo curioso es que lo analógico tiene que ver con lo real, es decir, nuestro mundo es analógico. Muy bien. El sonido, como le digo, es una onda que se propaga por el aire y que uno normalmente puede recibir con un micrófono de manera continua. Es decir, esa señal está cambiando constantemente en el tiempo y nosotros tenemos que utilizarla de esa manera si queremos escucharla con claridad. Sin embargo, trabajar con esas funciones o con esas ondas continuas se vuelve un tanto incómodo para la computadora, sobre todo, porque la computadora tiene un recurso de memoria limitado y aunque hoy por hoy tenemos memoria hasta por todas partes, ¿verdad? Exacto. En nuestros teléfonos aún así no es infinita y no podríamos tener una infinita cantidad de datos para un sonido en particular. Entonces, viene la parte digital. La parte digital consiste básicamente en tomar esa onda de presión que es el sonido y decir, yo nada más voy a tomarle fotografías, digamos, cada cierto tiempo. No la voy a ver toda así como si fuera una foto completa, sino que voy a intentar tomar pequeños detalles. Y esos detalles son los que yo voy a almacenar en una memoria. Entonces, claro, de ocupar una infinita cantidad de memoria, yo paso a necesitar
3, 4 megabytes para almacenar una canción, digamos, en calidad aceptable. Okay. Y eso mejora la eficiencia. Pero ahora, ¿cómo se hace? Se hace con dispositivos electrónicos, en particular, digamos, con transistores, con circuitos integrados, que son los encargados de tomar esas muestras, esos pequeños detalles de la onda analógica, para entonces tratar de representarla con esas muestras pequeñas. Y entonces yo digo, no tengo la señal completa analógica, pero sí tengo varias muestras, varias fotografías de ella que me permiten reconstruirla. Uh-huh. Y a partir de esas muestras, yo también puedo obtener nuevamente una señal analógica en los parlantes, ¿verdad? Ya cuando las vamos a escuchar. Increíble. Y la gran ventaja es que esas muestras se pueden manipular dentro de la computadora, y ahí es donde viene nuevamente la parte de procesamiento de sonido, ¿verdad? Tomamos las muestras y decimos, ok, vamos a hacer ciertos cambios por aquí, vamos a aplicar unas operaciones matemáticas por allá, uh-huh. Y eso resulta que tiene cambios en la forma en la que nosotros escuchamos. Entonces podemos filtrar, ecualizar, amplificar, sumar, hacer un montón de operaciones con esas muestras digitales, y eso a la computadora sí le funciona, sí le sirve. Entonces la computadora trabaja en un mundo digital, aunque nosotros vivimos en un mundo analógico, y por dicha existen esos procesos de conversión, ¿verdad? De un lado a otro, para así entonces podernos entender bien. Y poder escucharnos cuando estamos en una videollamada. Por supuesto, claro. Profesor, queremos cerrar este episodio hablando de tecnologías que tienen que ver con el sonido, que muchas personas han estado escuchando cuando, bueno, ahora que están abriendo ya poco a poco, ¿verdad? Y todo está volviendo a la normalidad, inclusive antes de que nos golpeara la pandemia, ¿verdad? A todos los seres humanos. Tecnologías como Dolby Atmos, sonido espacial, sonido en 3D. Entonces, todo este tipo de tecnologías nos gustaría que nos platique, que nos ayude un poco, que le ayude al oyente a entender un poco más sobre este tipo de tecnologías ahí que están cerca nuestro. Claro, nuevamente, nosotros somos y nos hemos vuelto bastante exigentes con la forma en la que nosotros escuchamos el mundo a través de la tecnología. Y cada vez queremos sentirnos realmente más metidos dentro de la realidad, aunque esa realidad sea virtual, si se quiere. Sí. Es decir, si yo quiero escuchar, por ejemplo, una orquesta sinfónica con audífonos, yo no me voy a conformar con simplemente escuchar los instrumentos, sino que yo quisiera realmente sentirme en el teatro. Wow. Sentir que el sonido llega de todas partes y no solamente, digamos, como de una especie de plano horizontal, uh-huh. que bueno, yo lo puedo interpretar, pero que no me produce la misma sensación que estar en un teatro. Uh-huh. Entonces, estas tecnologías que usted menciona buscan precisamente tratar de reconstruir un sonido artificial que se parezca mucho más a la experiencia real. Lo mismo para juegos, lo mismo para películas, ¿verdad? Si explota una bomba por allá, yo quiero realmente sentir que ese sonido vino de donde yo lo estoy viendo en la pantalla, o que vino de atrás del asiento, como para sentir que alguien está abriendo la puerta. Y entonces yo quiero sentir realmente esa emoción de que escucho una puerta abriéndose detrás mío, como si realmente estuviera ocurriendo en este momento. Entonces, esas tecnologías se basan principalmente en el uso de, bueno, muchas de ellas, de un proceso que se conoce como sonido binaural, que básicamente estudia la forma en la que el sonido se altera para producir, digamos, cambios en la ubicación espacial de ese sonido. Entonces, si la puerta se abrió detrás mío, yo necesito hacerle creer a mi cerebro que el sonido viene de allá atrás. Entonces, tiene que sonar un poquito más fuerte de este lado, tal vez,
un poquito más débil de este otro lado y este tiene que sonar un poquito después que este otro. Y entonces se simula o se reproduce lo que ocurriría en la realidad. Lo que pasa es que estamos jugando con el sonido que viene de los audífonos. Okay. Lo que pasa es que es bastante buena la ilusión. Es decir, cuando se genera con datos, digamos, muy cercanos a los de la anatomía de uno puede incluso mover las fuentes de sonido hacia arriba, hacia abajo. Entonces usted siente como que algo suena debajo de la silla, como que algo suena en el techo, aunque lo estamos escuchando nada más que con los audífonos. Okay. Y eso genera un realismo muy, muy, muy importante. Entonces, la persona que realmente quiera tener una sensación auditiva en una película, en un juego, en una banda musical, puede aprovechar estas tecnologías para realmente engañar al cerebro y hacerle creer que realmente está en un estadio, que realmente está en una sala de conciertos o que está en esa casa donde está ocurriendo algo y queremos escuchar los sonidos que provienen de todas partes. Entonces, lo que busca eso, como le digo, es mejorar el realismo de la experiencia auditiva y por ende mejorar la experiencia de ver esa película, de escuchar ese concierto. Y lo que se utiliza pues también es una gran cantidad de algoritmos y de programas de computadora precisamente para modificar el sonido y crear esos efectos, que al fin y al cabo son efectos sonoros que engañan al cerebro, pero de una manera positiva, ¿verdad? Porque nos hacen creer que realmente estamos ahí donde queremos estar. Bueno, es sorprendente esto y pienso en los usos que se le va a poder dar fuera del entretenimiento. Va a haber muchos usos hasta terapéuticos, pienso yo, sí. Que se van a poder implementar gracias a este tipo de tecnología que está y que mejora año con año. Es increíble el proceso de la curva, ¿verdad? De estos procedimientos. Hay muchos ingenieros detrás de esto, muchos expertos. Creo que es un campo multidisciplinar, ¿verdad? Hay muchos profesionales, mucha gente detrás mejorando y buscándole una mayor utilidad y beneficio, como empezamos el episodio, beneficio para el ser humano. Profesor, ha sido una plática realmente fabulosa. Hemos platicado de todo. Yo sé que siempre queda pendiente. Por ejemplo, espero que nos volvamos a ver más adelante en una segunda temporada, en otro episodio. Hay preguntas que quedaron por fuera, bien, pero hay gente que preguntaba también este servidor. Me gustaría para en una próxima entrega poder hablar, por ejemplo, de estos fenómenos que tienen que ver porque con el retraso del sonido, ¿verdad? Que hay un retraso a veces y que no llega igual, que gente que ha visto documentales de conciertos en Europa cuando no había pandemia, al aire libre, monstruosos, en donde ingenieros explicaban que tenían que retrasar el sonido de algunos parlantes para que el que estaba más lejos, tal vez, en comparación con el que estuviera acá, no escuchara ahí como ecos extraños y poder ecualizar. Y uno dice, ¿cómo utilizan todo esto para generar una experiencia de sonido? Entonces es fascinante poder comprender cómo siempre busca que el ser humano más bien tenga mejor calidad de lo que recibe. Entonces esos procesos de ecualización y cosas por el estilo y muchas cosas más queremos platicarlas en otro episodio. No sin antes agradecerle, profesor, por su tiempo, por su conocimiento y compartirlo con las demás personas de una manera tan didáctica, profesor. Con todo gusto, Juan Carlos, y nuevamente también agradecerle a usted la oportunidad. Cuando gusten nos podemos poner de acuerdo y continuamos hablando de este tema. Este tema, pues sí, es muy interesante y nos pone en contacto directamente con algo que hacemos todos los días, que es escuchar, ¿verdad? Y muchas veces queremos entender cómo es que muchos de estos procesos ocurren. Por lo que cuando ustedes tengan el gusto y el agrado, nos ponemos de acuerdo de nuevo y no habría ningún problema. No, excelente, profesor. Y indicarle a la gente también que
pueden siempre optar por estudiar una ingeniería eléctrica, pueden acercarse y buscar más información, ¿verdad, profesor? La Escuela de Ingeniería, sabemos que estamos con algunos protocolos y situaciones, ¿verdad? Pero cada vez se vuelve más a la normalidad. Usted que está especialmente trabajando en 12 de manera dual, ¿verdad? En el área de Guanacaste y también acá. No podemos irnos sin externarle esa invitación a las personas que nos escuchan. Sí, claro. El campo de la ingeniería y en particular el procesamiento de sonido es, como hablábamos, un área que va a estar, que ya por hoy tiene una gran importancia a nivel comercial y a nivel, digamos, de mejora de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, las opciones laborales y de emprendimientos van a continuar pues aumentando, ojalá, en el futuro próximo. La gran ventaja es que uno puede trabajar todas estas aplicaciones desde su computadora. No se necesita inversiones, digamos, o equipos muy sofisticados para realizarlo. Es, digamos, poder computacional y también mucha creatividad, por lo que todas aquellas personas con esa chispa, ¿verdad?, de querer entender muchos de los procesos que día a día vivimos, pues sí, cordialmente invitados e invitadas a explorar un poco más este campo de la ingeniería eléctrica, electrónica, sonido, acústica. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier consulta, pues estamos a la orden para colaborar y para orientarles en lo que se les puede, en lo que podamos orientarles, por supuesto. Profesor, ¿tiene algún correo o algún medio por donde se le pueda localizar? Inclusive tiene la página web, ya lo vimos, ¿verdad? Ya no lo mencionó, pero si gustase mencionar algún otro medio que de momento también tenga bien hacerlo y decirlo. Claro, mi correo electrónico es alejandro.delgadocastro, todo en minúscula, @ucr.ac.cr. alejandro.delgadocastro@ucr.ac.cr. Ese sería mi correo de contacto, por supuesto. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Delgado Castro por estar en este episodio de Desde la Azotea, episodio de colaboración con la Universidad de Costa Rica, episodio número 11 en este año 2021, ya despidiéndonos de este 2021. Así que les escuchamos, les esperamos, nos vemos también porque van a haber clips que saldrán por redes sociales para que puedan ver parte de esta conversación, de esta plática, y también habrá un extracto en YouTube para las personas con problemas auditivos para que puedan disfrutarlo con subtítulos también. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, muchas gracias. Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano.